El ministerio de Jesucristo en el Hades, el mundo de los muertos. Temas cubiertos en esta serie. La realidad de la vida consciente después de la muerte. Diferenciar y conceptualizar los términos bíblicos para tumba, morada de los muertos y lago de fuego. Seol Hades antes y después del Calvario. ¿Por qué fue Jesucristo al Seol Hades? ¿Y hacer qué? Después de la asunción de Cristo, ¿a dónde van los muertos? Introducción. La realidad de la vida consciente después de la muerte. Incluso si algunos quieren forzar una interpretación de que la vida consiste solo en materia. Y que el ser humano al morir tiene el cese, fin, completo de su ser, la Biblia en una interpretación simple y objetiva no lo dice. Dos doctrinas que representan bien lo que acabo de decir son: doctrina del sueño del alma y del cese completo o fin del ser. Leamos algunos pasajes bíblicos y veamos la verdad bíblica. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. Conforme a la palabra de Jehová, Deuteronomio 34. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17.1 al 8, en este caso tenemos el ejemplo de una persona que murió y aparece hablando, es decir, con la mente en plena actividad. Sí, para estar hablando. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40 del día. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23.32 al 43. En estos pasajes queda muy claro que el Señor al morir fue a un lugar, veremos más adelante que es el mundo de los muertos. Por ahora basta tener presente la continuidad de la vida después de la muerte. Crucificado, el Señor promete a uno de los ladrones el paraíso ese mismo día, no después de la resurrección. Ni de ningún otro acontecimiento. Tampoco dice que descansaría en un sueño, ni ninguna otra doctrina que exista. Para concluir esta sesión, destaco estos dos pasajes de la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versos 18 y 19 y capítulo 4 versículos 5 y 6. 1 Pedro 3, 18.19 y 4.5 y 6, donde dice que Cristo después de su la muerte descendió al mundo de los muertos y allí también cumplió su ministerio, porque también Cristo murió una vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevaros a Dios. Muertos, sí, en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién dará cuenta al que tiene competencia para juzgar a vivos y muertos? Porque para esto también se predicó el Evangelio a los muertos, para que, aunque fueron juzgados en la carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios. Diferenciar y conceptualizar los términos bíblicos para tumba, morada de los muertos y lago de fuego. La Santa Biblia diferencia muy bien estos tres lugares distintos. Basta analizar el contexto de cada texto sagrado, y por ello utiliza términos específicos para cada uno de ellos. Vamos a ver, tumba. Tumba o tumba donde son colocados los cuerpos de los muertos para que se cumpla la palabra, del polvo fuiste creado y al polvo volverás. El término en hebreo es kabura, Génesis 35.20 y Éxodo 14.11. En griego nema, Lucas 23.53 y Marcos 5, 2.3. Tenga en cuenta que el contexto no deja dudas de que realmente es este lugar físico el que todos conocemos. Sobre la tumba de Raquel, Jacob construyó una columna que permanece hasta el día de hoy. Cuando desembarcó, inmediatamente salió a su encuentro de los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo, que habitaba en los sepulcros,
y ni siquiera con cadenas podía nadie atarle. Lugar, morada o reino de los muertos, donde la parte inmaterial del ser humano, el alma, es consciente después de la muerte. En reposo o tormento. El término en hebreo es Seol. Deuteronomio 32.22. Salmos 9. 13.17. 116.3. Oseas 13.14. En griego es Hades. Lucas 4:23 de la tarde. Mateo 11:23 de la mañana. Hechos 2:27 de la mañana. Tenga en cuenta que el contexto no deja dudas de que este es realmente un lugar donde las mentes, almas, de las personas son conscientes. Los impíos serán arrojados al infierno. Y todas las naciones que se olvidan de Dios. En el infierno, estando en tormentos, alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este lugar, Seol o Hades, es un lugar espiritual donde habitan las almas de los muertos esperando la resurrección. Es un lugar de conciencia y razón. Para los salvos en Jesucristo es comunión con el Señor. 2 Corintios 5.6 al 9, Filipenses 1.23, Lucas 16.19 a 31. En cuanto a los impíos, de tormento, Lucas 4:23 de la tarde. Infierno o lago de fuego. Lugar donde Satanás, sus ángeles, los demonios, y todos los malvados juzgados y condenados pasarán toda la eternidad separados del Dios Altísimo. El término en hebreo es Gehinnom y en griego Gena. Aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, 11 de las cuales provienen de la boca del mismo Jesucristo. Mateo 5.22. 18.8, 13.42. El valle de Hinnom estaba al sur de Jerusalén, donde los judíos liderados por el malvado rey Manasés sacrificaron niños al dios falso Moloc. 1 Reyes 11:7, 2 Reyes 11:10 de la noche, Jeremías 32:35. Con el tiempo, este lugar se convirtió en el basurero de la ciudad, lugar de mucha suciedad, alimañas y muchas otras cosas horribles. Allí el fuego fue continuo para reducir la carga de residuos. Este lugar, Jesús lo usó en sus palabras para simbolizar el castigo eterno de aquellos que eligen no estar con Dios en la eternidad. Bíblicamente, el término infierno significa tormento eterno. El lago de fuego donde todo mal será depositado para siempre. Apocalipsis 19.20, 20.6, 10.14, 21.8. Por tanto, si tu mano o tu pie te hacen tropezar, córtalo y échalo lejos de ti. Más te vale entrar cojo o cojo en la vida que, teniendo 2 manos o 2 pies, ser arrojado al fuego eterno. Pero yo os digo que todo el que, sin causa, se enoja contra su hermano, será sujeto de juicio, y el que pronuncie un insulto a su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Y cualquiera que lo llame necio, será sometido al fuego del infierno. El diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde está no solo la bestia sino también el falso profeta. Y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Entonces la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los inmundos, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, es decir, la muerte segunda. Diferenciar y conceptualizar los términos bíblicos para tumba, morada de los muertos y lago de fuego. Bueno, es cierto que muchos no aceptan esta línea de razonamiento e interpretación, yo mismo los conozco prácticamente todos.
Sin embargo, para ello hacen mucho esfuerzo y malabarismo utilizando fábulas, textos y comentarios fuera de la Santa Biblia o interpretaciones de textos fuera de su contexto. Al contrario de todo esto, puedes leer, estudiar y meditar estas palabras y verás que no fuerzo ninguna interpretación de los textos anotados en el estudio. Seol Hades antes y después del Calvario. Antes de seguir adelante, debemos leer el pasaje bíblico de Lucas 16.19 al 31 y hacer una disculpa por su mensaje. Este pasaje es objeto de muchas controversias donde algunos dicen que es una parábola y por lo tanto no debe tomarse como doctrina. Otros dicen que es una historia muy común en la época de Jesús y que él la incorporó a su palabra solo para refutar a los judíos de la época. En fin, hay muchas versiones. Sin embargo, si creemos que la Santa Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios, todo esto se vuelve como polvo ante la verdad que ella quiere revelarnos. En primer lugar, porque no creo que sea una parábola, ya que sus detalles no son propios de este tipo de escritura. En ella podemos leer que había un hombre y un mendigo que se llamaba Lazarus. Paréntesis que cierra comillas. Nótese que el Señor afirma que existieron estos personajes y para ello, con mucha prudencia y sabiduría, incluso dice el nombre de uno de ellos. Aún así, aunque fuera una parábola, el Señor nunca usaría algo falso y dudoso para enseñarnos sus verdades eternas. Sí, este pasaje debe usarse para edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Lucas 16.19 al 31. Había entonces un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y cada día se daba espléndidos caprichos. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que yacía a su puerta, y deseaba alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros vinieron a lamerle las úlceras. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado en el infierno, estando en tormentos. Alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, clamando, dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí. Y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora aquí está consuelo, tú, en tormento. Y, sobre todo, se ha puesto un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá pueden pasar a nosotros. Entonces él respondió, Padre, te ruego que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, escúchanos. Pero él insistió, no, padre Abraham, si alguno de entre los muertos viene a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno resucite de entre los muertos. Antes del Calvario, tanto los justos como los impíos iban al Seol Hades. Evidentemente, en el Hades fueron separados como nos dijo el Señor en sus palabras. Esto es tan cierto que el mismo Señor Jesús, al morir, también fue allí como todos los humanos, ya que también se hizo 100% humano al encarnar. Nos lo revelan los pasajes ya leídos, Lucas 23.39 al 43, Mateo 12.40, Hechos 2.27 y Efesios 4.7 al 10. Y la gracia nos fue dada a cada uno de nosotros según la proporción del don de Cristo. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto,
llevó cautivos a la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora bien, ¿qué quiere decir con ascender? Sino que también había descendido a las regiones más bajas de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió sobre todos los cielos, para llenarlo todo.